De la Universidad de Cádiz. Antes de nada, nos gustaría agradecer al V Congreso Mundial de Infancia y Adolescencia que haya aceptado nuestra propuesta. Este trabajo se enmarca en la tesis doctoral que lleva por título La intervención social con menores víctimas de violencia y forma parte del programa de doctorado en Ciencias Sociales, Criminológicas y del Comportamiento, cuya doctoranda es Esther Serrano y directoras de tesis María José Rodríguez y Vanessa Arbías. El título del trabajo que vamos a presentar a continuación es El rendimiento educativo en menores víctimas de violencia intrafamiliar, acciones de prevención desde el trabajo social. La violencia es definida por la OMS como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones. Concretamente, la violencia familiar es aquella en la que la acción u omisión cometida en el seno del núcleo familiar, de manera persistente, provoca daños físicos, psicológicos o sexuales a algunos o algunas de las integrantes de la unidad familiar, al vulnerar su dignidad y seguridad y perjudicar su derecho como personas. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una realidad extendida en nuestra sociedad y que, dado en el contexto en el que se produce, puede pasar desapercibida. Las situaciones de maltrato físico o aquellas formas de violencia que presentan indicadores claros son más sencillas de reconocer. Sin embargo, existen otras formas de maltrato que presentan mayor dificultad de detectar y que tienen efectos negativos en el desarrollo de los y las menores, al no haberse visto satisfechas sus necesidades básicas. Una crianza adecuada es clave para la salud mental de los y las menores. Aún así, las consecuencias de la violencia familiar no se limitan únicamente al impacto en la salud mental, sino que afectan a diferentes áreas de su vida que interfieren con su bienestar. La familia, al ser el principal agente de socialización, delimita su personalidad, valores y pautas de conducta. Uno de los ámbitos de la vida de los menores que se puede ver afectado es su aprovechamiento y el rendimiento educativo. El clima familiar en el que se desarrolle el estudiante o la estudiante influye en el comportamiento que muestra en el aula y, por consecuente, en su rendimiento académico. Los cambios y los entornos en los que existe violencia pueden generar problemas conductuales, lo que puede desencadenar en actitudes disruptivas, violentas o agresivas. Otra de las consecuencias que se perciben son problemas de aprendizaje, problemáticas que difieren de las que presentan menores que viven en familias y hogares que les proporcionan seguridad. No todos, aún así, hay que decir que no todos y todas las menores que han sufrido situaciones de violencia desarrollan problemáticas, ni existe un patrón de comportamiento, por lo que no se puede generalizar. Desde esta perspectiva, es importante el papel que juega la prevención y la detención temprana en las instituciones educativas, para lograr así un buen abordaje al maltrato infantil. El papel de los y las profesionales del trabajo social en las instituciones educativas es fundamental, ya que se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social, aportando elementos de conocimiento del alumnado y su entorno familiar. Para ello, es imprescindible servir de intermediario entre las familias, las escuelas y los servicios, ya que la mejor intervención es la prevención y detección precoz de la violencia. Es por ello que la figura del trabajador o la trabajadora social cumple una función esencial para garantizar el éxito y la respuesta adecuada en las distintas necesidades que se detectan en el ámbito educativo. A partir de lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es conocer de qué manera las vivencias traumáticas sufridas en las primeras etapas del desarrollo de las y los menores influyen en su aprendizaje y rendimiento educativo posterior. La metodología utilizada ha consistido en una revisión bibliográfica y en la extracción de datos primarios mediante entrevista a profesionales. La revisión bibliográfica ha permitido estudiar conceptos e indagar en dificultades y modos de intervenir desde el trabajo social y las instituciones educativas. En cuanto a los datos primarios, se han realizado un total de 12 entrevistas a profesionales que trabajan con menores desde diferentes áreas del sistema de protección y estos profesionales han podido ser trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogas y psicólogos o integradores e integradoras sociales. La muestra
Como os decimos, han estado formadas por 12 profesionales de Alicante, Barcelona, Cádiz, Granada, Madrid, Málaga y Zamora. El periodo en el que se han realizado las entrevistas ha sido desde diciembre del 2022 a marzo de 2023 y la batería de preguntas ha estado formada por 20 preguntas abiertas. Las entrevistas se han realizado de manera presencial siempre que ha sido posible y los resultados se han sistematizado a través de la extracción de dimensiones y categorías, lo cual ha permitido realizar un análisis cualitativo. Vale. A continuación, se exponen los resultados de la pregunta 6 de la entrevista realizada. La pregunta era, según su experiencia, ¿de qué manera influye la vivencia traumática sufrida por los y las menores con su aprovechamiento educativo? El 60% de los y las profesionales entrevistadas manifiestan que los menores que han sufrido violencia familiar mantienen un menor rendimiento educativo y alrededor del 42% percibe mayores tasas de absentismo y de abandono escolar, con un 17%. Además, manifiestan también mayor dificultad de concentración, eso lo percibe un 42% de los profesionales, y debido a la pauta de medicación, a las problemáticas y preocupaciones que le ocupan mentalmente derivado de su núcleo familiar. Además, también se presenta una baja motivación hacia las instituciones educativas y una baja autoestima que le influye en el ámbito educativo. Otra de las consecuencias que se perciben es las conductas que mantienen en el aula, presentando conductas disruptivas o agresivas en un 17% y con ello generando mayor nivel de expulsiones. El impacto de la violencia influye también dificultando la incorporación de hitos evolutivos y adquisición de aprendizajes y en ocasiones también puede percibirse en un rendimiento bajo presión de estos y estas menores por temor a episodios violentos si no cumplen las expectativas. También hay que destacar que aproximadamente el 33% de las profesionales entrevistadas considera que en ocasiones él o la menor encuentra una vía de escape donde focalizar sus esfuerzos y con esperanza de forjarse un nuevo futuro en el ámbito educativo. Vale. Como discusión de este trabajo hemos extraído que la violencia intrafamiliar y concretamente el maltrato infantil supone un tipo de violencia que es recurrente y que genera notables consecuencias en el corto y largo plazo de la vida de los y las menores víctimas. Estas consecuencias van a variar dependiendo de múltiples factores como el tipo de maltrato sufrido, la relación con la persona agresora, la duración y la frecuencia. También en relación a los factores de protección y a las respuestas que se ofrecen por parte del entorno. Algunas de las consecuencias del maltrato son alteraciones en la conducta, baja autoestima, síntomas depresivos, pensamientos suicidas, retrasos en el desarrollo, carencia de habilidades sociales, dificultad en el control de las emociones y en la regulación emocional y también actitudes agresivas y consecuencias respecto al rendimiento educativo. En el sistema educativo se distinguen entre consecuencias físicas, consecuencias emocionales y consecuencias sociales. Respecto a las consecuencias físicas, prevalece el retraso generalizado en el desarrollo, también lesiones o procesos infecciosos, consecuencias cognitivas y respecto al proceso de aprendizaje, falta de aprendizaje o concentración, también dificultades en la memoria o en el razonamiento y falta de motivación. En cuanto a las consecuencias emocionales, se detecta baja autoestima, establecimiento dificultoso de vínculos de apego, también trabas en la regulación emocional, falta de seguridad y o falta de confianza en sí mismas o mismos. Y respecto a las consecuencias sociales, se recogen falta de interés en las interacciones sociales, aislamiento social, carencia de habilidades sociales y conductas agresivas, así como problemas de adaptación a nuevos contextos y dificultades para la aceptación de normas. La primera acción, a partir de todo lo anterior, creemos que la primera acción a tomar en marcha es la necesidad de ofrecer medidas protectoras que coloquen al niño o a la niña en un lugar seguro.
Asimismo, se debe de promover que las y los menores víctimas obtengan nuevas formas de experiencia en contextos de seguridad y teniendo en cuenta sus límites en función de su etapa del desarrollo. Además, fomentar el aprovechamiento educativo para favorecer su capacidad de decisión y para también construir y reconstruir sus nuevas vidas. El papel del trabajo social en los centros educativos es de gran importancia, además de ser un puente entre las familias y la escuela, teniendo un papel fundamental tanto en la realización de diagnósticos como en la puesta en marcha de valoraciones sociales del alumnado, las familias y el entorno. Todo esto puede favorecer un entorno académico más exitoso y también da la posibilidad de diseñar planes individualizados que permitan trabajar con las y los menores a lo largo de su desarrollo educativo. Como conclusiones del trabajo extraemos que las situaciones de violencia familiar ejercidas sobre menores tienen un impacto negativo en su rendimiento y aprovechamiento educativo. A partir del trabajo empírico desarrollado, las consecuencias detectadas son el menor rendimiento, las tasas mayores de absentismo, la dificultad de concentración y las conductas disruptivas en las aulas. En algunas situaciones de violencia intrafamiliar, el sistema educativo se convierte en un espacio de seguridad y protección para las y los menores. En dichos centros educativos, tanto puede ser en los españoles como en países europeos, es necesaria la figura de las y los trabajadores sociales que permitan desarrollar estrategias para la prevención de situaciones de violencia intrafamiliar y que puedan trabajar con las y los menores desarrollando actitudes y habilidades para su autoprotección y también para la detención temprana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.